Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Te dije que los limpiaras. Resonó la fuerte y casi metálica voz del joven novio, Enrique, dirigiéndose a Nuria, quien apenas contenía las lágrimas. Ese fue el momento en que en el salón de fiestas se hizo un silencio sepulcral. Incluso la música, que antes sonaba suavemente de fondo, se detuvo. Los invitados quedaron congelados en sus lugares, sin saber cómo reaccionar. Algunos abrieron los ojos de asombro, otros bajaron la mirada incómodos, y algunos comenzaron a susurrar entre sí, sin poder creer que algo así pudiera suceder en una boda. Y justo en medio del banquete, Nuria, una joven de ojos azules y una melena larga y rubia, vestía un vestido blanco hecho a la medida. Sus pestañas temblaban mientras intentaba contener las lágrimas y sus manos, que sujetaban el ramo, se habían enrojecido de la tensión. Nadie esperaba semejante rudeza de Enrique, quien apenas unos minutos antes había jurado amor y fidelidad. Parecía un hombre completamente diferente al que los invitados conocían. El problema era que Enrique, un hombre esbelto y atlético, de cabello oscuro y corto y mirada segura, había pasado toda su vida persiguiendo un ideal de poder y control. Le gustaba ser obedecido, que todas las miradas estuvieran sobre él. Para algunos, esto se interpretaba como iniciativa y liderazgo, pero otros veían en él a un hombre que ocultaba sus inseguridades tras un exceso de arrogancia. Aún así, su romance con Nuria parecía brillante y sincero. Todos estaban convencidos de que el amor en esa pareja era mutuo y realmente fuerte. Nadie podía imaginar que el día de su boda Enrique pudiera humillar públicamente a su esposa, justo frente a sus familiares y amigos. Enrique, susurró Nuria, finalmente mirándolo. En sus ojos había dolor, decepción y un ardiente deseo de comprender qué estaba ocurriendo. Es nuestra boda. Acabamos de hacernos votos. No me importa, cortó el novio, con la mandíbula tensa. Su labio inferior tembló apenas por la tensión interna. Quiero que todos vean que me respetas y que obedeces mi palabra. Así que haz lo que te pido. Nadie pronunció palabra. Los padres de ambos estaban tan impactados por la escena que por un instante perdieron el habla. Las amigas de la novia, que estaban cerca, se miraron entre sí, horrorizadas. Una de ellas, Alina, una chica de cabello corto y expresión decidida, frunció el ceño y apretó una servilleta entre sus manos. Nuria, no lo hagas. Susurró, jalándola suavemente por el codo. Esto no es normal. Pero Nuria, acorralada, giró hacia Enrique y apretó los labios. Con un gesto de amarga dignidad, apartó la mirada de todos los presentes, soltó el ramo sobre la mesa y lentamente se arrodilló frente a su esposo. Parecía que estaba luchando contra sí misma, cada respiración sonaba como un sollozo ahogado. Su vestido blanco susurró al tocar el suelo. Sus delgados dedos se extendieron hacia los relucientes zapatos de Enrique. El silencio era absoluto. En ese momento, la escena adquirió un matiz de horror y absurdo. La luz de la decoración del salón iluminaba la frágil figura de Nuria, haciéndola parecer aún más delicada. Parecía que el mundo entero estaba a punto de derrumbarse. En una boda, en lo que se suponía que era el día más feliz de una pareja enamorada, estaba ocurriendo algo completamente opuesto a cualquier concepto de amor y armonía. Y de repente, cuando Nuria estaba a punto de tocar el zapato, alguien entre los invitados no pudo soportarlo más. Era un viejo amigo de la familia de la novia, don Campos, un hombre mayor con sienes plateadas y cejas espesas. Se levantó de su asiento con un ruido estruendoso al mover su silla. La silla cayó al suelo con un fuerte golpe, rompiendo el silencio. «Enrique, ¿qué te pasa?», exclamó indignado. Sus ojos ardían con ira justificada. ¿Te has vuelto loco? ¿Obligar a tu esposa a limpiarte los zapatos frente a todos los invitados? La estás humillando. ¿Así es como se comporta un esposo? Al escuchar esto, Enrique entrecerró los ojos,
como si sintiera cómo despertaban en él la terquedad o incluso la ira de que alguien se atreviera a desafiarlo públicamente. Pero antes de que pudiera responder, la madre de Nuria, señora Aranda, una mujer baja de estatura, de unos 50 años, con ojos bondadosos pero llenos de tristeza, se acercó rápidamente a su hija, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. «Hija, detente», suplicó la señora Aranda. «No, no permitiré que te traten así. Te lo ruego, no lo hagas». Nuria temblaba, ya sentía náuseas de la humillación, pero por inercia casi había seguido adelante. Sin embargo, la voz de su madre y el apoyo de don Campos rompieron el hechizo. Se puso de pie, tratando de encontrar apoyo en sí misma. Respiró hondo, miró a Enrique, que ahora lucía frío y hasta agresivo, y le dijo en voz baja: «¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?». Enrique levantó la cabeza con arrogancia. Algo oscuro pasó por su mirada. «Porque quiero ver tu obediencia», respondió. «Porque eres mi esposa. Y esto no es nada que un hombre no espere de su mujer». Un murmullo recorrió la multitud, alguien bufó, alguien más se cubrió la boca de asombro. Una de las jóvenes invitadas, que parecía ser prima de Nuria, se sintió mal y rápidamente se sujetó la sien, respirando como si le faltara aire. Pero todo este alboroto era solo el eco de una explosión inminente. Esto está mal», murmuró Nuria, de repente sintiendo que dentro de ella ardía un fuego de resistencia. Como si el apoyo de sus amigas, familiares y el descarado acto de su esposo hubieran despertado en ella un orgullo herido. Nuria, Enrique, sintiendo la ola de desaprobación que se acercaba, la tomó por la muñeca y la arrastró ligeramente hacia un lado, alejándola de las miradas atentas. «Tienes que entender que ahora soy tu esposo. En nuestra familia, las cosas serán como yo diga. No permitiré que tú o nadie más me desobedezca. Cuando te digo que limpies mis zapatos, significa que lo harás. Que todos vean que me respetas. Así es como lo quiero». Ese era el mismo tono con el que podría haber establecido sus condiciones en una reunión de negocios, pero de ninguna manera el tono con el que se habla a la mujer que se ama. Nuria estaba en shock. Sintió miedo de que su esposo, con quien apenas una hora antes había intercambiado anillos, resultara ser un hombre tan cruel y dominante. Sin embargo, una fuerza interna le impidió rendirse por completo. Intentó liberar su muñeca de su agarre. «Suéltame», dijo en voz baja, tratando de hablar sin que los demás la escucharan, aunque, en realidad, muchos invitados ya estiraban el cuello para captar cada palabra de su diálogo. «Enrique, es nuestra boda, apenas hemos tenido tiempo de besarnos después de firmar. No entiendo qué te pasa. Piensa en lo que estás haciendo. Nunca antes te habías comportado así». En sus ojos brilló algo parecido a la ira o al orgullo herido. «No me avergüences delante de la gente», murmuró con los dientes apretados. «Ellos son los que se están metiendo en nuestra relación, no nosotros en la suya. Si dije que lo hagas, lo harás». Todo esto lo escuchó la amiga de Nuria, Alina, quien ya no podía soportar tanta injusticia. Levantando el dobladillo de su elegante vestido de cóctel, en 3 pasos se acercó a la pareja, colocándose casi entre ellos. «Nada de limpiar zapatos», dijo Alina con desafío, mirando a Enrique directamente a los ojos. «¿Quién te dio derecho a tratar así a una persona? ¿Acaso vienes de otro siglo? Estamos en el siglo XXI. Esto es una barbaridad». Enrique la miró desde arriba, como si quisiera atravesarla con su fría mirada. «Apártate», dijo con un tono que en otras circunstancias habría hecho callar a cualquiera. «No eres nadie aquí y tu opinión no me interesa». «Te equivocas», replicó Alina, levantando una ceja. «Soy su mejor amiga. Y no permitiré que alguien trate así a Nuria, y menos frente a su familia». «¿Has perdido la razón? ¿No te da vergüenza?». El murmullo entre los invitados se hacía cada vez más fuerte. Los padres de Enrique, el señor y la señora Salas, estaban sentados en un rincón del salón,
lanzando miradas preocupadas a su hijo. Por un lado, sentían que debían intervenir, pero por otro, no sabían cómo hacerlo. Conocían de sobra su carácter dominante. Muchas veces habían intentado hablar con Enrique, hacerle entender que el control y la agresión no eran el camino en una relación. Pero su orgullo siempre terminaba ganando. Enrique, tranquilízate, dijo su padre con cautela, levantándose de la silla. Estamos en una boda. ¿Por qué no simplemente te disculpas? El hijo le lanzó una mirada de reproche, como si le pidiera que no se metiera. Sin embargo, mientras la discusión seguía, una escena inesperada se desarrolló. Nuria, que al principio había cedido a la presión de su esposo, de repente tomó una profunda respiración. Su mirada se tornó más firme. Comprendió que su matrimonio se había convertido en una tiranía en apenas unos minutos. Su mente se llenó de recuerdos, los primeros días con Enrique, sus atenciones, sus halagos, su aparente seguridad y su disposición para ayudarla en todo. ¿Dónde está el hombre cariñoso que hacía todo por mí?, se preguntó Nuria. El sentimiento de humillación se mezcló con el orgullo herido, el miedo y, finalmente, la decisión de defender su dignidad. Dio un paso hacia Enrique y, ante todos los invitados, con la cabeza en alto, declaró en voz alta y clara: Nadie me va a obligar a humillarme. Ni tú, ni nadie más. No te voy a limpiar los zapatos. Y si eso no te gusta, puedes quedarte con tus regalos, con tu apellido y marcharte, porque como hombre, acabas de demostrar que no me respetas. El impacto fue tal que alguien en la sala soltó un audible jadeo. Los que conocían a Nuria como una persona dulce y amable jamás habrían imaginado que hablaría con tanta firmeza. En ese momento, parecía que en ella despertaba una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. ¿Qué tonterías estás diciendo?, murmuró Enrique, arqueando ligeramente una ceja. Miró a la multitud y notó que muchos ya estaban grabando la escena con sus teléfonos. Insoportable. Humillante. Y frente a todos. Estoy diciendo la verdad, Nuria no iba a retroceder. Pensé que nos amábamos. Pensé que éramos compañeros y amigos. Pero si me pones condiciones como si fuera tu esclava, esto no es un matrimonio. Es abuso. Y no lo voy a tolerar. Alina, que aún estaba de pie junto a ella, sonrió levemente. Tal vez aprobando la valentía de su amiga, tal vez admirando que hubiera encontrado el valor de decir todo en su cara. Don Campos, por su parte, asintió con evidente alivio, como si apoyara la decisión de Nuria. Enrique no sabía cómo reaccionar. Su instinto le pedía sofocar la rebelión con una frase cortante, pero de repente sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Quizás nunca había esperado esa reacción de la tranquila y siempre dócil Nuria. Estaba acostumbrado a que ella aceptara sin quejas los pequeños mandatos en su relación. Pero ahora, viendo que la mayoría de los invitados estaban de su lado, el novio se irguió, aunque su mirada reflejaba una inseguridad interna. Era un papel nuevo para él, ser el hombre que todos miraban con juicio y desconfianza. Los segundos pasaron en un silencio tenso. Todos esperaban qué diría Enrique. Pero él, con los puños apretados, soltó de golpe: Bien, ustedes se lo buscaron. Esta es nuestra boda y todos están armando un escándalo. Agarró una botella de champán de la mesa y salió del salón con pasos firmes. Antes de cruzar la puerta, lanzó una última frase sin volverse: No me sigas si no quieres. Nuria permaneció en el centro del salón, respirando con dificultad. Todas las miradas estaban sobre ella. Había ocurrido lo impensable. En plena boda, el novio se marchaba en un arrebato de ira y la novia se quedaba, de pie, con su orgullo intacto, pensando en cómo seguir adelante. Las palabras "los declaro marido y mujer" parecían haber sido pronunciadas en otra era. El personal del evento, los meseros, el administrador del salón, se quedó inmóvil en las esquinas, sin saber si continuar con su trabajo. La atmósfera estaba tensa. Los invitados veían los platos en la mesa,
Oían la tenue música aún sonando en los altavoces, pero nadie se atrevía a retomar la celebración. Nuri, la voz de su madre sonó suave mientras la abrazaba con fuerza. «Hija, ¿qué vamos a hacer?» «No, no lo sé», respondió Nuria, sintiendo las lágrimas subir a su garganta. Le dolía, tenía vergüenza frente a todos sus conocidos. Pero más que nada, sentía un shock absoluto por la rapidez con la que su imagen de un matrimonio ideal se había derrumbado. Su padre, el señor Aranda, un hombre alto con canas en las sienes, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tranquila, hija. Vamos a pensar en esto con calma. Quizás él ya se tranquilizó, hablemos con él y veamos qué hacer». Sabía que su futuro yerno tenía un carácter impulsivo, pero aún esperaba que recapacitara. Los invitados, viendo que la tensión parecía bajar un poco, suspiraron aliviados. Alguien murmuró: «Pobre chica». Otros se abrazaban entre ellos, expresando su compasión hacia la novia. Alina y algunas otras amigas cercanas tomaron a Nuria y la sacaron del salón, lejos de las miradas curiosas, para que pudiera calmarse y hablar en privado. Terminaron en una pequeña habitación del personal, con algunas sillas, un espejo y percheros. Era un espacio pequeño, pero al menos ofrecía tranquilidad y privacidad. «Nuria, sé fuerte», dijo Alina, sacando un pañuelo para que ella pudiera secarse las lágrimas. «Estamos contigo. Si necesitas algo, aquí estamos. Nadie puede obligarte a volver con ese patán si tú no quieres». Nuria miró a su amiga, apenas logrando contener las lágrimas. Algo dentro de ella se debatía entre la herida y el amor, entre el deseo de perdonar y la certeza de que no podía vivir así. Yo lo amaba. ¿O lo amo? No lo sé. Planeamos nuestra vida juntos. Nunca antes me había hablado así delante de otras personas. Y sí, suspiró bajando la cabeza, a veces me daba órdenes, me decía que era débil, pero pensaba que solo era su manera de bromear. Nunca lo vi tan agresivo. Tomó aire con dificultad, tratando de calmarse. Y ahora todo está destruido. Mi boda se ha convertido en esto. Otra amiga, Rosa, una chica con un maquillaje discreto y una sonrisa cálida, se sentó junto a Nuria y tomó su mano. Escucha, el amor es una cosa, pero la humillación es otra completamente diferente. Si hace esto el primer día, ¿qué pasará después? Piensa en ti misma. Sí, yo también lo creo, murmuró Alina, apretando el hombro de Nuria. Sé que ahora te duele, pero este es solo el comienzo de tu vida de casada. Y él ya está mostrando que considera normal mandarte y humillarte. Nuria sabía que sus amigas tenían razón. Ella misma sentía que no estaba dispuesta a aceptar un trato así. Recordaba ese horrible momento en el que casi tocó los zapatos de Enrique, cómo se sintió insignificante y miserable. Mientras tanto, fuera de la habitación, la tensión entre los invitados aumentaba. Algunos, cansados de esperar, salieron al pasillo y vieron a Enrique sentado en una silla junto a un enorme jarrón de flores. Se le acercó el padre de Nuria, el señor Aranda, tratando de iniciar algún tipo de diálogo. «Enrique, escúchame, todos estamos muy sorprendidos», comenzó con un tono moderado, a pesar de la rabia que sentía por su hija humillada. «No sé qué pasa por tu cabeza, pero no puedes tratar así a Nuria. Ella te ama». Enrique chasqueó la lengua y se frotó el puente de la nariz, como si un fuerte dolor de cabeza lo aquejara. «No quise hacerle daño, solo», suspiró pesadamente. «Solo quería mostrarle que soy su esposo, que mis palabras tienen peso. Tal vez no elegí la mejor manera». «No hay ninguna buena manera de hacerlo», exclamó el señor Aranda. «Estás obligando a mi hija a hacer algo que va en contra de sus sentimientos, de su dignidad. ¿Qué clase de esposo eres si humillas a tu esposa? ¿O acaso crees que esto es normal?». Enrique apretó los puños, mirando hacia otro lado. Es normal cuando en una familia hay un líder y el otro lo obedece. ¿Acaso ustedes no vivían así cuando eran jóvenes?
El señor Aranda recordó que sus propios padres, que habían pasado tiempos difíciles, se adherían a la idea de que el hombre es la cabeza de la familia. Pero él creció en un ambiente donde la cooperación y el respeto mutuo eran más importantes que la autoridad. Ahora, jamás se le habría pasado por la cabeza exigir que su esposa se arrodillara para limpiarle los zapatos. La simple idea le parecía absurda. Joven, esa es tu decisión de aferrarte al pasado. Pero ten en cuenta que mi hija merece respeto, dijo con firmeza el señor Aranda. Y no permitiré que la maltrates. Enrique apartó la mirada sin querer continuar la conversación. Sentía que todos lo miraban con desprecio. Su irritación crecía. Pensaba, ¿por qué todos están en mi contra? ¿Acaso Nuria los puso en mi contra? ¿O simplemente son gente estúpida que no entiende el verdadero sentido de una relación? Mientras tanto, algunos invitados volvieron al salón. Algunos susurraban entre ellos, otros intentaban servirse vino, pero nadie tenía ganas de beber, el ambiente estaba impregnado por lo sucedido. Había quienes pensaban que era un asunto de pareja y debían resolverlo por sí mismos. Pero la mayoría estaba del lado de Nuria. Poco después, Alina salió al pasillo con la intención de hablar abiertamente con Enrique. Vio que el señor Aranda se había alejado y que el novio ahora estaba solo, mirando fijamente al vacío. Acercándose, le dijo: «Escucha, Enrique, no estoy aquí para hundirte más. Solo quiero entender por qué hiciste eso con ella». Él le lanzó una mirada rápida. Parecía molesto incluso por su cercanía. Pero, aún así, respondió: «No quise humillarla. Solo quería mostrarle que en mi familia habrá orden», murmuró. «Antes, en mis relaciones, fui demasiado blando y las mujeres se aprovechaban de mí. Decidí que con Nuria eso no pasaría. Quiero que me obedezca». Alina suspiró, aunque sentía una gran antipatía hacia él. Sus palabras sobre orden y obediencia le provocaron un escalofrío. «Mira, una familia no es un ejército. Es una sociedad de dos personas. ¿No lo crees?», dijo ella. «Y tú la amas, ¿verdad?». Enrique guardó silencio durante unos segundos, luego levantó la mirada con ardor. «La amo», soltó, «pero no voy a permitir que me convierta en un pelele. Tiene que entender quién manda aquí». Alina sintió que su interior ardía, pero decidió contenerse. «¿Y por qué crees que si ella no te limpia los zapatos, eso te convierte en un pelele? Nuria nunca intentó mandarte. La conozco desde hace años, es una persona que apoya, ayuda y sabe ceder. ¿No crees que estás exagerando?». Enrique apretó la mandíbula. «Tal vez», murmuró, «y ya no me alegra cómo salió todo. Pero no voy a rebajarme pidiendo disculpas delante de todos». Alina no pudo evitar una leve sonrisa irónica. «No tienes que disculparte con todos, aunque no estaría mal. Lo importante es que lo hagas con Nuria. Si quieres salvar tu matrimonio, tendrás que aprender a hablar en lugar de dar órdenes. Ella no es un objeto, es una persona. Espero que entiendas que no va a volver a la mesa ni fingir que todo está bien hasta que vea un verdadero arrepentimiento de tu parte». Dicho esto, Alina se dio la vuelta y, tras lanzarle una última mirada significativa, se marchó de vuelta con Nuria. Enrique, aún sentado en el pasillo, pareció por primera vez cuestionarse si había ido demasiado lejos. Pero su orgullo, su terquedad y su miedo a perder el control le impedían reconocer su error. Durante media hora, la situación permaneció en un punto muerto. Los invitados deambulaban entre el salón y el pasillo con desconcierto. Algunos salieron a tomar aire fresco y comentar lo ocurrido en pequeños grupos. Finalmente, los padres de Enrique decidieron acercarse a él. El señor Salas le puso una mano en el hombro. «Enrique, estamos viendo cómo te comportas, y esto está mal. No eres un dictador. Teresa y yo nunca te enseñamos a tratar así a la persona que amas. Discúlpate con Nuria. O la boda será un desastre».
La madre de Enrique, la señora Salas, una mujer de baja estatura y rasgos suaves, asintió. Hijo, Nuria es una buena chica, te ama. Si ahora la humillas, si no la respetas, después no habrá manera de arreglarlo. Todos estamos aquí por su amor. Enrique negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No entiendo por qué todos están en mi contra. Porque hiciste algo imperdonable, respondió su padre con severidad. Y lo sabes. Por un instante, Enrique cerró los ojos, como si estuviera agotado. Entendió que tal vez realmente había ido demasiado lejos. Pero ahora todo había escalado demasiado. ¿Cómo admitir frente a todos que estaba equivocado? ¿Cómo reconocer que se había dejado llevar? Nunca había sabido cómo pedir perdón, porque desde niño le inculcaron que el hombre siempre tiene la razón. Creció con la idea equivocada de que un hombre que se disculpa pierde autoridad. Sin embargo, la realidad ahora lo golpeaba con fuerza. Si no encontraba el valor para arreglarlo, perdería a Nuria para siempre. Sin embargo, la realidad ahora le golpeaba en la cara. Si no encontraba la fuerza para arreglarlo todo, perdería a Nuria. Finalmente, Enrique se puso de pie, suspiró pesadamente y se dirigió a la habitación donde Nuria estaba con sus amigas y sus padres. Sentía un huracán de emociones dentro de él, vergüenza, ira, confusión y quizás incluso resentimiento hacia sí mismo. Cuando entró en la habitación, todos detuvieron la conversación ante su aparición. Nuria estaba sentada con los brazos cruzados sobre sus hombros, como si tuviera frío. Al ver a su prometido, frunció el ceño y observó cómo se acercaba lentamente. Comenzó Enrique, sintiendo cómo le ardían las orejas, lo siento si esto se fue demasiado lejos. No eran exactamente disculpas, pero Nuria percibió que intentaba hablar con más suavidad. ¿O sea que no te molesta el hecho de que me ordenaste limpiar tus zapatos? Preguntó Nuria, con la ofensa aún en su voz. Enrique se acercó y se puso en cuclillas junto a ella. Mira, tal vez no lo dije en el mejor tono. Pero quería mostrarte la importancia de mi palabra. Pero este es mi primer día como tu esposa, susurró Nuria, tratando de contener un nuevo torrente de lágrimas, y en lugar de palabras de amor, en lugar de estar juntos y celebrar como soñamos, todo se convirtió en humillación para mí. ¿Entiendes cuánto me dolió cuando me obligaste a arrodillarme? Enrique bajó la mirada. No podía o no quería decir las palabras que Nuria esperaba. Tal vez simplemente no tenía el valor de admitir que estaba equivocado. Suspiró. Sí, entiendo que se vio terrible. Perdón si te hice sentir incómoda. Alina resopló. Sí. Perdón, repitió el novio cuando su mirada fulminante lo hizo encogerse, pero, Nuria, no terminemos la boda con esta vergüenza. Los invitados esperan, no quiero que piensen que estamos peleando en nuestro primer día de matrimonio. Te amo, de verdad. El corazón de Nuria se encogió dolorosamente. Quería que él entendiera que había cometido un error y pidiera disculpas de verdad. Pero lo que oía eran solo excusas a medias. Todavía no entiende lo que hizo, pensó ella, solo quiere salvar las apariencias. Si realmente me amas, dijo Nuria en voz baja, entonces admite que lo que hiciste estuvo mal. Dime que nunca volverás a hacerlo. Júrame que jamás volverás a humillarme. Si eres capaz de hacerlo, estoy dispuesta a regresar al salón. Pero no creas que olvidaré esto. Tendrás que demostrar con hechos que todo fue un error y no tu verdadera forma de verme. Enrique guardó silencio, apretando y soltando nerviosamente el puño. Sentía que al decir lo prometo, estaría renunciando a parte de su orgullo, admitiendo que su autoridad no era absoluta. Pero al mismo tiempo, comprendía que no tenía otra opción. La boda se desmoronaba. Todos lo habían visto. Internet ya debía de estar lleno de videos de él ordenándole a su esposa limpiar sus zapatos. Sus padres estaban en shock. Sus amigos, desconcertados. Nuria estaba al borde de irse. Está bien,
dijo finalmente, nunca volveré a hacerlo. Lo prometo. Perdón. Dicho esto, intentó tomar la mano de Nuria. La joven permitió el contacto, pero su mano seguía fría y tensa. En sus ojos llenos de lágrimas aún brillaba un torbellino de pensamientos. Sin embargo, inclinó ligeramente la cabeza, indicando que aceptaba su disculpa, aunque sin la misma fe despreocupada de antes. Alina miró al novio con incredulidad. «Espero que cumplas tu palabra», dijo sin ocultar su escepticismo. Enrique se puso de pie, sin responder, pero asintió, como confirmando que había escuchado. «Está bien», susurró Nuria, dirigiéndose a Enrique, «volveremos con los invitados. Pero nunca más, ¿me oyes? Nunca más toleraré algo así. Si vuelve a suceder, nos separaremos. Tenlo por seguro». Esas palabras resonaron en la pequeña habitación como una sentencia. Enrique solo apretó los labios. Si entendía o no la gravedad de las consecuencias, aún no estaba claro. Pero Nuria lo sentía en su interior, había marcado un límite. Y si él volvía a cruzarlo, no podría perdonarlo. Salieron juntos al pasillo y, bajo las miradas atentas de los invitados, regresaron al salón del banquete. La atmósfera seguía siendo tensa. Los camareros se movían con incertidumbre, algunos músicos intentaban tocar una melodía suave, pero luego dudaban, sin saber cómo actuar en medio de un conflicto así. Los invitados comenzaron a susurrar al ver entrar juntos a los novios. Muchos intercambiaban miradas, tratando de averiguar si se habían reconciliado o no. Nuria y Enrique se detuvieron junto a la mesa principal. La joven buscó entre los presentes a sus seres más cercanos, su madre, su padre, sus amigas, aquellos que se preocupaban por ella. Luego, reuniendo fuerzas, habló en voz alta. «Queridos invitados, perdón por hacerlos preocuparse. En una familia pueden surgir situaciones difíciles. Pero Enrique y yo queremos decirles que continuaremos esta noche para no despedirnos con un mal recuerdo. Agradezco a todos los que me apoyaron en un momento difícil. Espero que a partir de ahora recordemos que una boda es una celebración del amor y el respeto mutuo». Enrique escuchaba con la mirada baja. Luego, tomó valor y miró a todos. «Sí, lo siento por haber actuado sin control», dijo en voz baja, evitando dar detalles, pero reconociendo su culpa, «amo a Nuria y no quiero lastimarla. No arruinemos este día por completo». Algunos suspiraron aliviados, otros negaron con la cabeza con escepticismo. Pero en el aire quedó suspendida una pausa conciliadora. Pronto, volvió a sonar una música de fondo tranquila. Los camareros comenzaron a servir los platos calientes, tratando de devolver la sensación festiva. La boda estaba herida, pero no completamente destruida. Los amigos y familiares más cercanos comenzaron a animar a Nuria, diciéndole: «Tal vez solo fue un arrebato nervioso. Es joven, impulsivo, dale una oportunidad». Otros, más escépticos, la advertían: «Mira, si se permitió hacer esto el día de la boda, ¿qué pasará después?». Pero Nuria no quería tomar una decisión final en medio de la celebración. Solo miraba con tristeza el salón, viendo cómo algunos intentaban bailar, otros charlaban pacíficamente, mientras que algunos claramente seguían comentando sobre ella y Enrique, lanzándoles miradas furtivas. Poco a poco, la noche pasó el punto de mayor tensión. Parecía que todo comenzaba a suavizarse. Pero nadie podía imaginar el impacto que este humillante episodio seguiría teniendo en su relación y entre los invitados en el futuro. Y, sobre todo, nadie podía prever lo que sucedería en solo unas horas y las reflexiones que esto provocaría en todos los presentes. En ese mismo salón, un poco más tarde, el maestro de ceremonias, un hombre carismático con una sonrisa encantadora y bromas características, llamado Víctor, decidió reanudar la parte oficial de la celebración. Se acercó al micrófono, observó a los invitados y, tras aclararse la garganta con cierta inquietud, comenzó a hablar. «Amigos, no perdamos el ánimo festivo. Hoy celebramos el amor de Enrique y Nuria.
Bueno, tuvimos algunos malentendidos, pero todos somos humanos, ¿verdad? Les propongo levantar las copas porque los novios encuentren siempre la fuerza para entenderse, respetarse y amarse durante toda su vida. La mayoría de los invitados se miraron entre sí con incomodidad, pero levantaron sus copas. Algunos, sin embargo, se alegraron sinceramente de que, al parecer, la tormenta había pasado y esperaban lo mejor. Otros, especialmente aquellos que conocían bien el carácter de Enrique, permanecían en alerta. Por el amor. Se escuchó el grito de varias personas y las copas tintinearon. Nuria y Enrique estaban sentados uno al lado del otro, pero entre ellos parecía haber un muro invisible. Sí, él la tomaba de la mano, pero lo hacía como por cortesía. Sí, ella sonreía a los invitados, pero su sonrisa era cansada, forzada. Aquel episodio con los zapatos pendía como una sombra sobre todo lo que sucedía después. Víctor, tratando de relajar el ambiente, propuso el concurso Adivina a la esposa, en el que el novio, con los ojos vendados, tenía que reconocer a su esposa por su mano o su voz. Parecía que debía ser un juego divertido, lleno de risas y aplausos. Enrique, de mala gana, se levantó, dejó que le vendaran los ojos y le presentaron a varias chicas, incluida Nuria. A cada una debía tocarle la muñeca y decir si era ella o no. Pero incluso en este inocente juego apareció de nuevo la tensión. Cuando Enrique tocó la mano de Nuria, al parecer la reconoció, pero lo hizo con frialdad y simplemente dijo: «Es Nuria». Uno de sus amigos comentó en tono de broma: «¿Tal vez podrías decir mi esposa?». Enrique solo se encogió de hombros. Nadie en la sala tenía ilusiones de que reinara la paz y la armonía en la pareja. Todos sentían que los recién casados solo trataban de mantener las apariencias para no convertir la boda en un fracaso total. Incluso los brindis de los padres sonaban tensos. La madre de Nuria, mientras contaba cómo su hija de niña soñaba con un gran amor y una familia fuerte, no pudo evitar que su voz temblara y en su última frase: «Espero que vivan juntos por mucho tiempo y sean felices», sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos entendieron exactamente lo que sentía: preocupación, dolor, decepción. Pero lo más inesperado ocurrió más tarde, casi al final de la noche, cuando algunos invitados, cansados de tantas emociones, ya se estaban yendo, mientras que los más cercanos se quedaron para despedir a los recién casados. Uno de los invitados era un viejo amigo de Enrique, Antonio, un chico alto y robusto de unos 25 años, siempre con una sonrisa en el rostro y un carácter ligero. Conocía a Enrique desde hacía años. Estudiaron juntos en la Facultad de Educación Física y luego se convirtieron en entrenadores. Sin embargo, Antonio, de naturaleza más afable, siempre evitaba los conflictos en su amistad. Cuando ocurrió el incidente con los zapatos, Antonio se quedó en shock. Nunca antes había visto a su amigo comportarse así con una mujer. Después de la ceremonia, trató de hablar con Enrique, pero éste lo evitaba o guardaba silencio. «Enrique, dime qué está pasando», le susurró Antonio en un momento, con insistencia. «Nunca antes has hecho algo así. ¿Por qué humillaste a Nuria?». «Déjame en paz», le siseó el novio, «no es asunto tuyo». Antonio retrocedió, pero vio que su amigo estaba inquieto y nervioso. Así que cuando la boda estaba llegando a su fin, decidió intentarlo una vez más para averiguar qué pasaba con Enrique y cómo podía ayudarlo. Lo encontró cerca de los baños, donde Enrique había salido del salón y ahora estaba solo, apoyado contra la pared con una mano. «Enrique, amigo, hablemos», le propuso Antonio en voz baja. «No hay nada de qué hablar», respondió el novio, pero su voz sonaba quebrada. «Maldita sea, todo salió mal. Pensé que tenía que demostrar que yo soy el hombre de la casa y al final solo lo arruiné aún más». «Mira, sabes que siempre estoy de tu lado», dijo Antonio, «pero esta vez tú mismo echaste todo a perder. Si no cambias, corres el riesgo de perder a Nuria. Ella ya está claramente herida, asustada, y toda su familia está en contra de lo que hiciste». «Lo sé»,
gruñó Enrique y, de repente, se giró hacia la pared. Pero, maldita sea, no puedo dar mi brazo a torcer. Toda mi vida me enseñaron que un hombre no puede mostrar debilidad. Y Nuria. Ella parece demasiado dulce y amable, temía que solo estuviera fingiendo y que luego, se detuvo, sin saber cómo expresar bien sus miedos. Antonio puso una mano en su hombro. Tal vez deberías considerar que no todo lo que te enseñaron era correcto. Crecemos, la vida cambia, y hay que cambiar con ella. Mira cuánto te ama Nuria. Hoy, en el fondo, te dio una oportunidad. ¿Y si no la aprovechas? Enrique permaneció en silencio unos segundos, mordiéndose el labio, y luego, de repente, se apartó de la pared. Sí, tal vez tengas razón. Tengo que hablar con ella a solas. Decirle que quiero arreglar esto, que no volveré a hacer esas escenas absurdas. Pero, maldita sea, como le digo todo eso sí. Solo díselo con sinceridad, le aconsejó Antonio. Como un hombre de verdad. Sin apariencias, sin rodeos. Dile que la amas. Si realmente la amas, demuéstralo. Enrique apretó los puños, guardó silencio un momento más y luego asintió. Parecía que algo en su interior había cambiado. Tal vez por primera vez comprendió que ser un hombre de verdad no se trataba de decir limpia mis zapatos, sino de saber reconocer los errores y respetar a su mujer. De acuerdo, dijo finalmente. Lo intentaré. Regresaron al salón, donde sonaba la última canción de la noche. Algunos invitados ya se habían ido, pero los más cercanos esperaban el desenlace. Los padres de Nuria estaban sentados con rostros tristes, intercambiando palabras en voz baja. La novia, en cambio, estaba con sus hermanas y algunas amigas. Estaban hablando, y por sus rostros era evidente que Nuria seguía afectada, aunque trataba de mantener la calma. Cuando vio a Enrique, se tensó, como si esperara otra escena desagradable. Pero él se acercó, la miró directamente a los ojos, tomó su mano y, para sorpresa de todos, le dijo: ¿Salimos un momento? Quiero hablar contigo a solas. Nuria lo miró con duda, pero luego asintió. De acuerdo. Salieron del salón del banquete, cruzaron el pasillo, pasaron por el guardarropa y llegaron a la calle, donde había varios autos de los invitados. La noche ya había caído. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Las calles estaban vacías, y solo algunos transeúntes lejanos miraban de reojo a la pareja vestida de boda. Enrique se detuvo junto a Nuria, suspiró y la miró. En ese momento se notaba cuánto estaba luchando consigo mismo y lo difícil que era para él empezar una conversación sincera. Finalmente, dijo en voz baja: Nuria, quiero decirte que me avergüenzo de lo que hice. Ya me disculpé, pero probablemente no fue del todo sincero. Perdóname por haberte lastimado. Eso no es aceptable en ninguna época ni en ninguna relación. Me comporté como un dictador, y solo ahora me doy cuenta de lo repugnante y ruin que fue. Esas palabras tocaron a Nuria. Sintió como la gran muralla de hielo de su resentimiento comenzaba a ceder. Sí, eso era lo que quería escuchar, pero aún así preguntó: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué precisamente hoy, en el día de nuestra boda, decidiste imponer tu carácter? Enrique desvió la mirada. Tenía en la cabeza la idea de que el hombre es el líder y la mujer, su apoyo, que debe obedecerle. Tal vez venga de mi crianza. Tal vez fue porque vi cómo mi padre hablaba con mi madre. Aunque nunca la maltrató, siempre tenía un tono autoritario. Y también tenía miedo de que si no imponía mi autoridad desde el principio, tú acabarías dominándome. Pero ahora entiendo lo absurdo e injusto que fue. Nuria lo escuchaba con atención. Por primera vez veía a Enrique siendo verdaderamente sincero. Quiero que entiendas algo muy importante, dijo Nuria con una firmeza serena en la voz. Si sigues comportándote así, me iré sin dudarlo. Pero si estás dispuesto a cambiar, entonces intentaremos seguir adelante.
Yo también haré mi parte, te apoyaré en tus metas, pero sin órdenes. Enrique asintió, sintiendo como sus palabras le aliviaban el peso en el pecho, como si una piedra cayera de su corazón. Estoy dispuesto a esforzarme, prometió. Nuria cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran, y dio un paso hacia él. Enrique la abrazó con cierta timidez, y ella no se apartó. Desde fuera, debían de verse conmovedores, en plena noche, aún con sus trajes de boda, un novio y una novia que habían pasado por un conflicto colosal, intentando recuperar algo de paz en su relación. En ese momento, pasaron cerca unos chicos que, al parecer, volvían de una fiesta. Al notar a la pareja, uno de ellos exclamó con alegría: «Oh, miren, una boda. ¡Felicidades!». La pareja se giró. Enrique, en lugar de responder con brusquedad, asintió y dijo con educación: «Gracias». Nuria sonrió levemente. Todo esto parecía un epílogo extraño para una boda poco convencional. Después de permanecer abrazados unos minutos más, decidieron regresar al salón para terminar la celebración en un ambiente un poco más normal. Mientras caminaban, Nuria sintió que la tensión entre ellos, que minutos atrás parecía a punto de explotar, comenzaba a disiparse. Creía que, si Enrique realmente estaba dispuesto a cambiar, tal vez aún había esperanza. Cuando regresaron, el maestro de ceremonias ya estaba cerrando la fiesta y muchos invitados se preparaban para irse. Los padres de Nuria se acercaron de inmediato, preocupados. «Hija, ¿todo está bien?». «Más o menos, mamá, papá», respondió Nuria con una leve sonrisa. «Enrique lo ha entendido. Hablamos. Quiero creer que las cosas serán diferentes». Sus padres asintieron y la abrazaron y, sorprendentemente, también a Enrique, a pesar de que hacía solo unas horas querían llamarlo de todo menos un buen hombre. Pero por la felicidad de su hija, estaban dispuestos a darle una oportunidad, siempre y cuando él demostrara que podía cambiar. Alina, que había estado observando todo desde lejos, se acercó y entrecerró los ojos, mirando a Enrique. «Bueno, espero que no engañes a nuestra Nuria». Enrique suspiró. «Intentaré no hacerlo. Estaré vigilando», bromeó su amiga. Con esas palabras, Nuria sintió como la fatiga y la tensión del día la envolvían de nuevo, pero al mismo tiempo, un ligero alivio de que, al menos por ahora, las cosas habían comenzado a moverse en una nueva dirección. Al día siguiente, los recién casados despertaron en el apartamento que habían alquilado temporalmente hasta comprar su propio hogar. El vestido de novia y el traje de Enrique colgaban en las sillas, arrugados y gastados por la larga noche. Ambos sentían el peso de todo lo vivido. Nuria fue la primera en abrir los ojos y vio a Enrique aún dormido a su lado, con el ceño fruncido, como si siguiera preocupado incluso en sueños. Los recuerdos del día anterior invadieron su mente. Pero ahora no había música fuerte, ni invitados, ni caos. Solo el silencio de su dormitorio y la oportunidad de procesarlo todo. Sentía emociones encontradas, dolor, resentimiento, esperanza. ¿Quería quedarse con él? Sí, porque lo amaba. Pero todo dependía de Enrique. Sintiendo su movimiento, su esposo despertó. Por un momento, sus ojos reflejaron confusión. Luego, se incorporó en la cama, despeinándose el cabello, y vio a Nuria sentada a su lado, observándolo. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió ella. El silencio se instaló entre ellos. Ambos dudaban sobre cómo iniciar la conversación. Finalmente, Enrique habló. «Casi no dormí en toda la noche. No dejaba de pensar en el momento en que te obligué a limpiar mis zapatos. Me siento tan avergonzado que no sé cómo voy a vivir con esto». Nuria frunció ligeramente el ceño, recordando el torbellino de emociones que ese acto le había provocado. «Si realmente lo lamentas, tendremos que trabajar en nuestra relación. No puedo simplemente olvidar lo que pasó». «Lo entiendo», suspiró Enrique.
Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, siempre que no te vayas. Extendió la mano y tomó la de Nuria. Esta vez, ella se lo permitió. Era la primera vez en mucho tiempo que se tocaban de manera voluntaria. En sus ojos, Enrique mostraba sinceridad. Y además, añadió Nuria, tenemos que hablar de lo que sigue, porque nuestros padres vieron todo. Ahora todo el mundo habla de nosotros. Estoy segura de que el video de mí de rodillas ya está circulando por las redes sociales. Enrique se cubrió la cara con la mano. Dios mío, las redes sociales, exhaló pesadamente. Sí, ahora todo el mundo lo comentará. Pero lo más importante es que nos enfoquemos en lo que realmente importa, continuó Nuria. No quiero vivir con miedo, preguntándome si en cualquier momento volverás a humillarme o incluso a levantarme la mano cuando estés enojado. Enrique la miró a los ojos. Nunca te haría daño físicamente, afirmó. Y lo juraría si eso te tranquiliza. Las palabras no son suficientes, lo interrumpió Nuria. Demuéstramelo con hechos. Para empezar, quiero que busques ayuda psicológica o que vayamos juntos a terapia de pareja. Necesitas trabajar en esas creencias erróneas que tienes sobre el poder en un matrimonio. Enrique apretó los labios, visiblemente incómodo con la idea de acudir a terapia. Pero pronto comprendió que probablemente era la única opción. De acuerdo, aceptó. Iré si crees que lo necesitamos. Lo creo, asintió Nuria. Quizás yo también necesite ayuda para recuperar mi equilibrio emocional. Hablaron un poco más sobre el tema. Para Enrique, admitir que podía necesitar apoyo profesional era extraño e incluso aterrador. Pero si ese era el precio de salvar su matrimonio, estaba dispuesto a intentarlo. Pasaron el día en casa, en un intento de procesar todo lo ocurrido. No fueron a ver a sus padres ni a la sesión de fotos que tenían planeada para el día después de la boda. Decidieron cancelar todo. Nuria llamó al fotógrafo y le explicó que, por circunstancias imprevistas, la sesión no se realizaría. Él se sorprendió, pero aceptó la cancelación. Tampoco subieron fotos juntos a las redes sociales ni publicaron mensajes con hashtags de almohadilla felices juntos, como lo hacen la mayoría de los recién casados. En su lugar, se quedaron en la cocina, comiendo pizza y hablando sobre cómo reconstruir su relación. A veces, el silencio se instalaba entre ellos, porque ambos necesitaban pausas para asimilar la magnitud de lo sucedido. Pero, en comparación con la noche anterior, la atmósfera era mucho más tranquila. Enrique hacía un esfuerzo por hablar con suavidad y contenerse cuando algo no le gustaba. Nuria, por su parte, se sorprendía a sí misma preguntándose si todo esto no era solo el efecto pasajero del arrepentimiento. ¿Y qué pasaría después? ¿Cuánto tiempo duraría este cambio? Aún así, decidió darle una oportunidad. Sin embargo, la discusión en el círculo familiar no tardó en llegar. En la mañana del segundo día, mientras Nuria revisaba las redes sociales, vio varias publicaciones de conocidos y desconocidos. Una de ellas decía: nunca había visto un acto tan indignante en una boda. El novio obligó a la novia a limpiarle los zapatos. La novia fue humillada delante de los invitados. Junto al texto, había fotos y fragmentos de video donde Nuria aparecía de rodillas. Los comentarios estaban llenos de indignación. ¿Qué clase de déspota es este? ¿Cómo pudo ella aceptar algo así? Seguro que la golpeará tarde o temprano. Nuria sintió un nudo en el estómago al leerlo. No quería convertirse en el centro de una discusión pública, pero, lamentablemente, la realidad era precisamente esa. Mientras tanto, los familiares empezaron a llamar. Su tía Carla, quien no había podido asistir a la boda, se enteró del escándalo y la llamó para preguntarle: Nuria, me he enterado de algo terrible, ¿es cierto? ¿Enrique te obligó a limpiarle los zapatos? ¿Cómo es posible, querida, que no puedas defenderte? Nuria, con una sonrisa torcida y cansada, respondió: Tía Carla, sí, pasó algo horrible,
pero ya hablé con Enrique, lo hemos resuelto. No es tan simple como parece en los videos. ¿No es tan simple? ¿De verdad? No, querida, la violencia siempre es violencia. Aléjate de él antes de que sea demasiado tarde, exclamó con vehemencia su tía. Nuria entendía su reacción, pero no quería seguir con la conversación. Sabía que no podría explicarlo todo en ese momento, así que colgó el teléfono con la excusa de estar ocupada. Pero la tía Carla no fue la única en contactarla. Algunos escribían por mensajería, otros llamaban, algunos la juzgaban, otros le mostraban compasión. Alina, su mejor amiga, le ofreció mudarse con ella y dejar de una vez por todas a ese déspota. Sus padres querían visitarla, hablar con ella y pedirle que se replanteara seriamente la posibilidad de anular el matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Enrique, al ver toda la ola de críticas, comprendió que la situación había trascendido el conflicto familiar. Le dolía y le avergonzaba que ahora todos lo llamaran tirano, babuino, un verdadero monstruo en los comentarios. Pero no podía fingir que nada había pasado. Intentaba no entrar en las redes sociales. Cuando sus amigos lo llamaban, balbuceaba algo como: sí, pasó, ya me disculpé, todo se arreglará pronto. Pero eso no ayudaba demasiado. Oye, Nuria, ¿y si nos vamos un tiempo a algún lado? Le propuso una noche. Hasta que todo esto se calme. Nuria, que estaba acostada en el sofá con el teléfono en la mano, se giró hacia él. ¿Irnos? ¿A dónde? No sé, al campo, al mar, a las montañas, a donde sea. Solo para no ver esas miradas y esas preguntas. No me parece mala idea, aceptó Nuria, pero no creo que eso solucione nuestros problemas. ¿Acaso no es justo lo que necesitamos? Enrique se encogió de hombros. Así surgió la idea de pasar la luna de miel en un lugar apartado, donde nadie los conociera y pudieran estar a solas. Al día siguiente, decidieron irse a una pequeña casa de campo que unos conocidos habían alquilado anteriormente. La casa estaba situada a orillas de un río, rodeada de un bosque de pinos, un sitio perfecto para ocultarse de las miradas ajenas. Compraron los boletos o alquilaron un coche, organizaron todo rápidamente y, 2 días después de la boda, los recién casados dejaron atrás la ciudad ruidosa. Los padres de Nuria estaban preocupados. Pero ella los tranquilizó. Queremos estar solos un tiempo, pensar en todo. Alina negó con la cabeza, temiendo que Enrique pudiera hacerle daño a su amiga si se quedaban completamente solos. Pero Nuria le aseguró con firmeza que confiaba en que él no actuaría impulsivamente y que necesitaba comprender si aún quedaba una oportunidad para salvar su matrimonio. Cuando llegaron a la cabaña rodeada de pinos, el silencio los envolvió. Solo se escuchaba el sonido del viento. Dentro encontraron un ambiente sencillo pero acogedor, muebles de madera, una gran cama y una chimenea. La primera noche, simplemente se sentaron junto a la ventana, observando cómo el atardecer caía sobre el bosque. Nuria se abrazaba a una manta, reflexionando sobre las pruebas que el destino le había impuesto a su amor. Enrique, por su parte, parecía no saber cómo iniciar una conversación. Pero intentó ser amable, le ofreció chocolate caliente, la ayudó a organizar sus cosas. Esa noche, Nuria se despertó de golpe tras un mal sueño. En él, se veía vestida de novia, de rodillas, mientras la gente reía y la grababa con sus teléfonos. Enrique le ordenaba, con voz fuerte, que no solo le limpiara los zapatos, sino algo aún más humillante. Soltó un grito ahogado y despertó con lágrimas en los ojos. Enrique se giró de inmediato. Nuria, ¿qué pasa? Ella se sentó en la cama, temblando. Volví a soñarlo. Es como una pesadilla constante en mi cabeza. Enrique la abrazó, tratando de calmarla. Tranquila, tranquila, todo está bien, estoy aquí. Perdóname, esto es culpa mía. Nuria sollozó. Es solo un sueño, lo sé, pero no puedo olvidarlo.
Tengo miedo de que lo vuelvas a hacer. No lo haré, respondió él con firmeza, abrazándola más fuerte. Voy a esforzarme por cambiar. Lo juro, si es que logro superar todas estas barreras internas. Nuria, aferrándose a él, comprendió cuán profundamente arraigada estaba la humillación que había sufrido. Incluso si Enrique hacía todo lo posible por mejorar, ella misma tendría que trabajar en sanar su trauma. Pasaron la luna de miel no como una pareja feliz, sino como dos personas tratando de reparar su relación. En lugar de románticos paseos, hablaban de sus miedos, de principios, de las reglas que deberían seguir en su vida juntos. En vez de noches de pasión, se pasaban horas conversando, a veces discutiendo, llorando y reconciliándose. En una ocasión, Nuria le dijo: «Sabes, cuando nos conocimos, parecías tan confiable, fuerte y seguro de ti mismo. Me gustaba eso, porque yo siempre fui más tímida y reservada. Pero nunca quise que tu seguridad se convirtiera en despotismo». Enrique respondió: «Ni siquiera sabía que llevaba algo así dentro de mí. Pensaba que ser un hombre significaba no ceder nunca. Pero ahora entiendo que eso no tiene nada que ver con la verdadera masculinidad. La verdadera masculinidad es la responsabilidad y el cuidado. Y la capacidad de reconocer un error», dijo Nuria en voz baja. Él suspiró. «Asumo la responsabilidad. Y voy a cuidar de ti, de nosotros. Te prometo, Nuria, que nunca más tendrás que limpiar mis zapatos ni nada parecido», lo dijo con una amarga sonrisa, pero ella percibió en sus palabras una sinceridad nueva. Al menos, estaba intentándolo, y eso le daba esperanza. Ellos caminaban por el bosque, respiraban el aire impregnado de pinos, se sentaban a la orilla del río, guardaban silencio. A veces les daban ganas de llorar, otras veces de reír. Enrique le contaba cómo su padre le había enseñado que el hombre debía ser el jefe de la familia, como siempre se creyó que la mujer debía someterse, como su madre había pasado toda su vida obedeciendo sin cuestionar. Sin embargo, nunca había notado que su madre le tenía un poco de miedo a su padre, que a veces en sus ojos se reflejaba sufrimiento. Solo ahora, al analizarlo con la perspectiva de un adulto, comenzaba a comprender que la familia que él consideraba ideal estaba basada en el miedo y la sumisión, no en el respeto. La luna de miel duró una semana. Durante ese tiempo, aprendieron a hablar entre ellos con más profundidad, aunque la sombra del incidente en la boda no desaparecía. Nuria se convenció de que si Enrique se desviaba del camino del cambio, pediría el divorcio sin dudarlo. Enrique, por su parte, entendió que cualquier error suyo tendría un alto costo, por lo que realmente se esforzaba en no alzar la voz, en no dar órdenes, sino en llegar a acuerdos. Parecía que, por primera vez, su relación adquiría madurez, aunque la hubieran alcanzado a través del dolor. Al regresar de la luna de miel, decidieron acudir a una terapia de pareja. Nuria encontró una clínica privada donde atendía una especialista, una mujer de mediana edad llamada Raquel Casado, de mirada amable y voz serena. En la primera sesión, Enrique, aunque con dificultad, relató lo sucedido en la boda. Raquel Casado le hizo muchas preguntas clave. ¿Cómo concebías la relación con una mujer antes de este episodio? ¿Por qué creíste que la mujer debía reafirmar tu autoridad? ¿De dónde surgió tu idea de que para demostrar masculinidad tenías que humillar a tu pareja? Enrique, eligiendo cuidadosamente sus palabras, respondió, recordó escenas de su infancia, citó frases de su padre. Nuria, sentada a su lado, hacía comentarios, explicaba lo que ella misma había percibido en la relación con su esposo y sus suegros. La psicóloga los escuchó con atención y coincidió en que Nuria había desarrollado un estado de trauma postraumático después de aquel suceso. Para recuperar la confianza, Enrique tendría que demostrar constantemente cuidado, paciencia y ausencia total de agresión, probando que ya no era aquel novio despótico que había humillado a su esposa en público. Salieron de la primera sesión algo agotados, pero con la sensación de haber dado un paso importante.
Así comenzaron sus visitas regulares a la terapia, donde exploraban la dinámica de su relación, aprendían habilidades de comunicación efectiva, como expresar peticiones sin dar órdenes, cómo discutir problemas sin gritos, cómo compartir emociones sin avergonzarse de ellas. Por supuesto, la vida continuaba su curso. Enrique trabajaba como entrenador en un gimnasio, Nuria como administradora en un salón de belleza. Sus días estaban llenos de rutina, de clientes y de compromisos laborales. A veces ambos sufrían estrés en el trabajo, lo que volvía a poner a prueba su relación. Pero Enrique lograba contenerse y no desquitarse con su esposa. A veces decía en tono seco: «No me molestes ahora, estoy cansado», pero sin insultos, amenazas ni humillaciones. Nuria, al notar estos cambios positivos, intentaba creer que realmente eran capaces de construir una familia armoniosa. Sin embargo, la opinión pública seguía influyendo en su vida. Las personas a su alrededor reaccionaban de diferentes maneras. Algunos decían: «Qué bien que se reconciliaron, que no se dejaron vencer». Otros la criticaban por ser demasiado blanda, asegurando que había aceptado una humillación imperdonable y que Enrique tarde o temprano volvería a aplastarla. En las redes sociales, Nuria bloqueó a varios comentaristas malintencionados, pero el video de la boda seguía circulando. En varias ocasiones, periodistas de medios locales le enviaron mensajes privados ofreciéndole entrevistas sobre el incidente, pero Nuria siempre rechazó las propuestas. No quería convertir su dolor en espectáculo mediático. Por su parte, Enrique tuvo una experiencia incómoda en su trabajo cuando se encontró en el gimnasio con algunos antiguos clientes que, al reconocerlo, se burlaron. «Ah, miren, el idiota de la boda». Enrique se sintió incómodo. Comenzó a darse cuenta de cuánto tiempo puede perseguir a una persona un solo error público. Pero, en lugar de justificarse o responder, simplemente apretó la mandíbula y continuó con su entrenamiento. Esa noche, le contó a Nuria lo ocurrido y confesó que sentía vergüenza y dolor. Ella, a pesar de sus propias heridas emocionales, lo abrazó y le dijo: «Si realmente cambias, no importará lo que piensen aquellos que solo conocen un video en internet. Lo importante es que yo vea quién eres de verdad». Él asintió, comprendiendo lo mucho que significaban esas palabras para él. Pasaron los meses. El escándalo de la boda dejó de ser el centro de las habladurías, surgieron nuevos temas en la comunidad. En la familia de Nuria y Enrique se estableció un equilibrio frágil. Sí, había momentos difíciles, desacuerdos, problemas cotidianos, discusiones sobre dinero. Pero nunca más se repitió nada parecido a la humillación de uno sobre el otro. La terapia les ayudó a crear un nuevo modelo de matrimonio. Nuria empezó a liberarse del miedo constante de que su esposo pudiera darle otra orden humillante en cualquier momento. Enrique, paso a paso, fue abandonando sus antiguas creencias. Los padres de Nuria, que al principio la habían suplicado que se divorciara, vieron que su hija se volvía más tranquila, más estable, sonreía más. Poco a poco, comenzaron a aceptar a Enrique, sobre todo después de que él se disculpara con ellos en varias ocasiones y demostrara que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Seguían observándolo con cautela, pero comprendían que se estaba esforzando. La tía Carla y otros familiares, cuyos juicios habían sido más tajantes, también dejaron de criticar con el tiempo. Alina, su mejor amiga, seguía en guardia, pero en cierto momento vio cómo Enrique ayudó a Nuria a organizar un evento benéfico en el salón de belleza. Fue su mano derecha, nunca levantó la voz. Entonces, admitió: «Bueno, parece que de verdad está cambiando». Cumplió su palabra. Y así, casi 6 meses después de aquella boda escandalosa, Nuria y Enrique decidieron reunir a las mismas personas que habían asistido a su matrimonio. Organizaron algo parecido a una cena de reconciliación, para demostrar en persona que su relación estaba en un mejor lugar. Alquilaron un restaurante pequeño y acogedor e invitaron a sus familiares, amigos y seres queridos. No fue una gran fiesta,
sino más bien una reunión cálida y amistosa. Nuria, con un hermoso vestido de verano, y Enrique, con pantalones claros y una camisa, recibieron a los invitados en la entrada. Algunos llegaban con cierta incomodidad, sin saber qué esperar. Pero pronto se dieron cuenta de que la pareja se trataba con respeto, hablaban con calma, se sonreían e incluso se daban besos de vez en cuando, aunque con discreción. Cuando todos estuvieron reunidos, Enrique levantó su copa y dijo: Amigos, quiero aprovechar esta noche para decir algo una vez más. Les pido disculpas a todos ustedes por el horror que presenciaron hace 6 meses. Especialmente, quiero pedir perdón a mi esposa, quien sufrió la mayor humillación de su vida por mi culpa. Me equivoqué, y como hombre me avergüenza admitirlo, pero es la verdad. Gracias, Nuria, por darme una segunda oportunidad. Los invitados escuchaban en silencio. Algunos sonreían, otros asentían con aprobación. Alina miró a Nuria y vio cómo sus ojos brillaban con lágrimas, pero eran lágrimas de alegría y orgullo, porque Enrique no tuvo miedo de pronunciar esas palabras en público. Entonces, Nuria también levantó su copa. Amigos, saben que nuestro matrimonio comenzó con duras pruebas. Pero hoy queremos demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo si las personas están dispuestas a cambiar y a perdonar. Enrique ha hecho un enorme trabajo consigo mismo, y ambos hemos aprendido mucho, asistimos a terapia. Ahora somos más fuertes que antes. Gracias a todos los que nos ayudaron, a quienes me apoyaron y me aconsejaron protegerme y marcharme si era necesario, y también a quienes apoyaron a Enrique cuando sintió que todo estaba en su contra. Nos amamos y queremos recorrer este camino juntos. Por nosotros, amigos. Muchos invitados, alzando sus copas, aplaudieron con discreción. Luego, las conversaciones se hicieron más amenas, se hablaba de la vida y de otros temas. A veces, en la vida de cada persona ocurren situaciones que pueden destruirlo todo. A menudo, son los padres quienes inculcan la crueldad en sus hijos, de manera intencionada o involuntaria. Entonces, a los jóvenes no les queda más opción que luchar por la oportunidad de erradicar